Formada durante la última era glacial, 150 metros de ancho, 23 de alto y una media caudal de 700 metros cúbicos de agua por minuto en verano. Así es la catarata más larga de Europa. Todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en este su canal. Se encuentran en el canal de Carol y Tommy. Y el día de hoy tenemos una invitada especial, Naomi. Nos encontramos en las cataratas más largas de Europa y se encuentran en Suiza. Así que les vamos a estar mostrando el día de hoy lo que pueden hacer aquí y cuánto cuesta. Así que esperemos que disfruten del video y no olviden suscribirse y darle a like. Y los queremos. Chao. ¿Y cómo llegamos a estas hermosas cataratas? Las cataratas obviamente puedes ir desde cualquier punto de Suiza. Nosotros estamos tomando como referencia Zúrich, que se encuentra a unos 47 kilómetros. También lo puedes hacer desde Alemania, como por ejemplo la ciudad de Constanz, que se encuentra a unos 55 kilómetros. Y si decides venir en tren desde Zúrich, podrás hacerlo muy fácil. Desde Zúrich toma la línea S9 y deberás bajarte en la estación de Neuhausen-Rheinfall. El ticket te costará aproximadamente unos 23 francos. Si viajas en coche, ten en cuenta el precio del parking. La primera hora ya tiene un costo de 5 francos, aproximadamente unos 5 euros, y cada hora adicional 2 francos. Hay muchas maneras de hacer el recorrido y llegar al corazón de las cataratas. La primera opción, la más fácil, es llegar al castillo de Laufen y bajar directamente a las plataformas de observación, ya sea caminando o con la ayuda de un ascensor, el cual ya te imaginarás irá bastante lleno, ya que este lugar recibe muchos turistas. Una segunda opción es comenzando desde el lado de Neuhausen, y si quieres hacerlo a pie tardarás unos 60 minutos en llegar a las plataformas de observación, pero caminando de una forma que te permita observar y admirar cada uno de los rincones. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. Y tienes una tercera opción que es sobre el agua, así que te cuento cuánto cuesta hacer este tipo de tours. Tienes 4 opciones, comencemos por la más económica. La primera opción es la línea roja, que tiene un costo de 5 francos por persona adulta a partir de los 16 años, ida y vuelta, o 3 euros solamente ida. Los niños entre 6 y 15 años pagan 3 francos. Y los niños menores de 6 años no pagan si van sentados en las piernas del adulto. Esta línea te permite tener un acceso cercano a la catarata. Si deseas explorar el lugar en busca de emocionantes historias sobre las cataratas del Rin como un verdadero explorador, entonces la ruta de agua número 5, la línea rosa, es para ti. Con el barco con audioguía aprenderás muchas cosas emocionantes, informativas y curiosas sobre la cascada más grande de Europa en 21 idiomas. El viaje tiene una duración de 30 minutos. Y también un corto viaje de ida y vuelta tienes la línea Blue Line. Puedes experimentar el poder de las atronadoras masas de agua de primera mano. Desde el puerto, el barco se dirige directamente a la poderosa cascada. Esta línea tiene un costo de 7 francos por personas adultas a partir de 16 años. Los niños entre 6 y 15 años tienen un costo de 4 euros.
Y los niños menores de 6 años, si van sentados en tus piernas, no pagan. Ahora, si deseas que tu niño ocupe un asiento, entonces sí deberás comprar un ticket para él. Y la línea número 1, la línea amarilla, es una excursión en barco al corazón de las cataratas del Rin. Una estancia de 20 minutos en la poderosa roca central. Vista única de 360 grados de las cataratas del Rin. La línea amarilla es la única que te lleva al corazón de las cataratas, a la poderosa roca del medio, la cual podrás estar en la cima unos 20 minutos y deberás subir unos 100 escalones y estar a una altura de más o menos 30 metros. Ten en cuenta que esta experiencia no está recomendada a niños menores de 1,2 metros de altura. Así que ya sabes que con la línea amarilla podrás visitar este impresionante punto de interés en las cataratas del Rin, la gran roca de Rheinfels-Felsen. La Rheinfels-Felsen es una formación geológica que se alza imponente en el centro del salto. Hoy funciona como un extraordinario mirador de gran altura y que solo se puede acceder a ella con la línea amarilla y después de haber subido unos 100 escalones. Si quieres hacer la vista completa de las cataratas del Rin, deberías verlas desde ambas orillas. Fue lo que nosotros hicimos. Comenzamos desde Neuhausen e hicimos todo el recorrido hacia el castillo de Laufen. Bajamos a la zona de las pasarelas para ver bien las cascadas de cerca. Si eres amante del senderismo, encontrarás un bonito sendero entre árboles y con vistas a la cuenca del río. Después de un rato llegarás a un puente peatonal para cruzar al otro lado del río, donde te permitirá llegar al castillo Laufen y poder descender a las plataformas de observación. Las cataratas del Rin son el salto de agua más grande de Europa en cuanto a su caudal. Nuestro consejo viajero es que llegues temprano y te equipes de un buen par de zapatos para caminar. La mejor manera de explorar esta maravilla natural será siempre caminando. Como ya sabes, Suiza está en la lista de países con un alto costo de vida. Comer en alguno de estos restaurantes que puedes encontrar en las cataratas podría salirse del presupuesto, pero no te preocupes porque puedes llevar tus propios alimentos y bebidas. Hay muchos espacios verdes donde podrías sentarte a disfrutar de ello. Aquí en la pantalla estás viendo el menú de uno de los 3 restaurantes que encuentras en las cataratas. Dale. The best Coke in the world. 5 euros por una Coca. Un volcán. Como te decía, encontrarás muchos espacios donde disfrutar de un rico picnic. Y para los más pequeños tienes a tu disposición 2 parques, uno en la zona norte y otro en la zona sur. En el lado sur de las cataratas del Rin se encuentra el castillo Laufen, un castillo de más de 1000 años que ahora sirve a fines turísticos. Puedes pasarte por su restaurante o incluso dormir en sus habitaciones. El castillo de Laufen ha sido propiedad de varones y gente de alta alcurnia en Suiza, pero en 1941 el gobierno suizo lo recompró para hacer de él ese atractivo turístico que hoy representa en las cataratas del Rin. Este castillo remodelado dispone de un parque infantil y una exposición sobre las cataratas del Rin, un sitio que te puede ayudar a conocer más sobre la historia que abarca este maravilloso lugar.
sí, vamos a ver lo que en lo personal me gusta más y que sí vale la pena pagar. Para los adultos cuesta 5 francos y para los niños entre 6 y 16 años vale 3 euros. Se estima que la antigüedad de estas cataratas ronda entre los 14.000 y los 17.000 años. Esta maravilla natural tiene más de 1 millón de visitantes cada año. Los mejores meses para visitar las cataratas serían a finales de primavera y verano, que con el deshielo de las montañas es cuando el caudal del Rin alcanza su mayor tamaño. Y ahora sí, prepárense para lo más bonito. Una vez que estés aquí, tómate el tiempo para que disfrutes de cada uno de los miradores. Sin duda alguna, el más espectacular son los dos últimos, así que espérate que ahora te los mostramos. Cuando el Rin se desvió de su recorrido habitual, cambió su lecho a un nuevo cauce. En el límite entre las duras rocas de piedra caliza y una zona de grava más blanda, se formó este espectacular salto de agua. Y para llegar a las plataformas de observación hay que pasar por una especie de mini cuevas. La verdad que está muy bonito, pero lo que sí debo recomendarte es que te llenes de paciencia, porque en las plataformas podrás encontrar muchísima gente, así que tendrás que tomarte un poco de tiempo para hacerte tus fotos o grabar tus videos. Una vez que estás dentro del castillo, baja por el sendero Belvedere. Hay 3 plataformas diferentes desde las que puedes mirar. Solo la plataforma Belvedere es accesible para sillas de ruedas y cochecitos a través del ascensor de vidrio panorámico. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado así como nosotros lo disfrutamos y que hayan aprendido un poco más de las hermosas cataratas en Suiza. Y no olviden que si les gusta nuestro contenido solamente tienen que...